Muy buenas tardes. Los saludo en el nombre del liderazgo del Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral de la ciudad de Cali. Sean bienvenidos todos aquellos que se han conectado en este momento y que normalmente lo hacen cada jueves a esta hora, a las 3 de la tarde. Por esa razón, hoy damos gracias a Dios por sus vidas y también saludamos a las personas que nos ven por primera vez. Le damos la bienvenida igualmente, bien sea que lo esté viendo en directo o posteriormente a este jueves. De la misma manera que todos los jueves, hoy tenemos el acompañamiento del Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia, compuesta por los jóvenes de la primera juventud que acompañan a los jóvenes de la tercera juventud para preparar nuestros corazones cuando alabamos y adoramos a nuestro Creador, al Dios verdadero, al Dios Padre, al Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, le damos la bienvenida a estos muchachos y nos preparamos para estar en unidad, alabando y adorando a Dios. Bienvenidos. Buenos días, iglesia hermosa. Bienvenidos a este tiempo de alabanza, a este tiempo de adoración. Vamos a cantar a nuestro Rey Jesús con todo el corazón, porque Él es nuestro hermano mayor. Él ha hecho que seamos adoptados por Dios. Ya no somos huérfanos, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de la muerte, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos los hijos de Dios, rescatados y liberados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A Él es al que cantamos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso, porque tenemos el más grande de los privilegios que se puede tener. Somos los hijos de Dios y hoy lo cantamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no
soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, 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 años dorados, por este tiempo. Y ahora viene lo más importante, el plato fuerte, lo que más nos puede llenar como hijos de Dios, su palabra. Dios los bendiga. Bueno, ya hemos participado. Gracias, muchachos, por este tiempo. Gracias por ayudar a que nosotros igualmente estemos alabando y adorando a Dios en este periodo en el cual nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Nuevamente saludo a las personas que se han vinculado, que se han conectado a esta hora o aún más tarde, tanto a los que normalmente se conectan los jueves, como a ti que te has unido en el día de hoy. Cada jueves tenemos esta reunión y como hemos aprendido a través del pastor Ariel, lo que Dios nos ha enseñado, los quiero invitar para que levantemos nuestra espada bien alto y repitamos el estribillo desde adentro de nuestro corazón, porque lo que dice es importante para nuestra vida y que también prepare nuestro ser interior. A la voz de tres. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Antes de leerlo, quiero recordarles, allá abajo ya aparece, el título de la prédica que Dios nos regaló para hoy es Recibo de lo que doy. Y vamos a comprenderlo durante toda la prédica, todo el tiempo de la prédica. Entonces leamos por favor Lucas 6:31. Dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Oramos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos como miembros de tu cuerpo para que tú nos hables, Dios Santo, y nos digas, Dios, lo que tú sabes que estamos requiriendo nosotros como hijos tuyos, Señor Santo. Gracias, Señor, porque en tu manual, en la Biblia, en tu palabra encontramos instrucciones para que nosotros aprendamos a depender de ti y a relacionarnos con los demás. Hemos aprendido que el cristianismo es relacionismo. Relación contigo, que es una comunión permanente, o que debe ser una reunión permanente. Relación con el prójimo, sobre todo para poder ser embajador tuyo, Señor Santo, de lo que tú nos das para darle a ellos. Ser ese canal que tú utilices para que muchos más conozcan de ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido, Señor, elevar una alabanza hacia ti, Señor Santo. Y sobre todo, Señor, gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestra vida
y te adoramos por lo que tú eres. Amén y amén. Bueno, volvamos a leer el versículo. Lucas 6, versículo 31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Como seres humanos, tenemos múltiples limitaciones en todas las áreas de nuestra vida, pero debemos comprender y entender que desde el día en que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, se inició un proceso de transformación y que nuestro rol ha cambiado. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios y por lo tanto, de acuerdo con la palabra, somos nuevas criaturas. Con esta nueva identidad, estamos en el proceso de renovación, en el proceso de transformación que Dios hace en nuestra vida diariamente. Y nosotros debemos permitirle que sea renovada nuestra mente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Cuando leemos, meditamos, rumiamos y practicamos la palabra de Dios. Practicamos la verdad. Y sabiendo que siempre estamos contando con la ayuda de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. El Padre tuvo el plan de salvación y de restauración para nosotros. El Hijo, en la palabra, que es el Verbo, vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Y envió al Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad, para que nos revele la verdad e igualmente que nos empodere para que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Este mes tiene como motivo para Casarroca Cali el ser simpático. Yo fui al diccionario y simpático se define de dos maneras por lo menos. La primera, que inspira simpatía o la muestra. Y la segunda es agradable o gracioso. Juntando las dos, podríamos decir también que inspira gracia y muestra gracia, que inspira agrado y muestra agrado. Y la simpatía per se define como la capacidad de percibir y sentir directamente, de manera que experimentamos cómo siente las emociones otra persona. La simpatía implica afinidad, implica inclinación mutua y amabilidad. Por lo tanto, podríamos afirmar que la simpatía es la inclinación afectiva que existe entre dos o más personas. Y como parte de esta introducción, porque vamos a entender por qué Dios me regaló ese primer versículo para esta prédica, el que leímos al comienzo de Lucas, vamos a mirar un versículo que es el que inspiró, o el cual Dios le mostró al pastor Ariel, al PAC, definir el motivo de este mes. Y lo encontramos en Filipenses 4, versículo 5. Leámoslo, iglesia. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Inicio con la parte final. El Señor está cerca. Como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesús y al Espíritu Santo en nuestro ser interior. La palabra afirma que Jesús está en nuestro corazón y el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu.
y allí está el Padre también. Entonces está en nosotros, está cerca de nuestro ser interior. Y esto debe llevarnos al convencimiento pleno que siempre podemos contar con su ayuda, para que nosotros inspiremos y mostremos a los demás amabilidad, bondad, modestia, consideración, gentileza, mesura, simpatía, y todo esto sea un testimonio verdadero y real de la obra transformadora y renovadora de Dios triuno en cada uno de nosotros. El versículo que leímos inicialmente contiene las palabras del Señor Jesús y pertenece al Sermón del Monte, que contiene una verdad para que la apliquemos en nuestras relaciones personales y tener armonía al vivir en sociedad, y de esa manera demos testimonio y los demás se dispongan con la acción de Dios en ellos a recibir las bendiciones de Dios para las demás personas y reciban también su amor. Alguien denominó estas palabras, esta frase que leímos en Lucas 6, como la regla de oro. Veamos cómo se describe en el Evangelio de Mateo esta regla de oro. Y para ello vamos a Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Si comparamos los dos versículos, el de Lucas y el de Mateo que acabamos de leer, este tiene una ampliación al inicio, y es que el trato a los demás, descrito en Lucas y ahora que está en Mateo, arranca diciendo así que en todo, lo cual implica para nuestra vida que el trato a los demás debe ser en todo. Y este todo cubre en toda relación, en toda persona, y para menos para mí me da luces de por qué en Lucas, al revisar en la versión NBI, aparece en el conjunto de versículos que en NBI titularon el amor a los enemigos. Y siguiendo con el todo, es en toda circunstancia, es en todo tiempo, es en todo trato. Y en la parte final, el evangelista consigna, y acá me ratifica que al aplicar de corazón esta regla de oro, dice: de hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, cuando la aplicamos de corazón la regla de oro, debemos hacerla con amor y por amor. Debo ejercer como embajador de Dios, que es amor. Dios es amor. Y por lo tanto debo hacerlo sin esperar nada a cambio. Pues el énfasis está en dar a los demás el trato que Dios nos da, el trato que Dios me da, y me indica como comparación que debo hacerlo como quiero que los demás me traten a mí. Y ojo, repito, dice que debo hacerlo como quiero que los demás me traten a mí, y no para que los demás me traten a mí. Es decir, lo hago sin interés,
lo hago sin esperar nada a cambio. Lo hago es como yo deseo que los demás me traten a mí, porque Dios es el que me da el trato. El pastor Darío expresa en el libro Las llaves del poder que si esta regla de oro la aplicáramos todos los habitantes de la tierra, no habría necesidad ni de policía, ni de cárceles, ni de ejército, ni de vigilancia, y ni siquiera se necesitaría semáforos. Está incluido dentro de lo que se denomina la llave de la causalidad y también de la reciprocidad. Pero volvamos un poco atrás hacia la parte de la simpatía. Simpatía es cuando conocemos a una persona y esa persona nos cae bien. Nos sentimos cercanos a ella, aunque no comprendamos del todo su forma de sentir o de pensar. Y hay otra forma de ser simpático, que es teniendo la empatía. La empatía también es conocer a una persona y acercarnos tanto o conocerla o querer conocerla tanto que nos ponemos en su lugar, en forma independiente si compartimos o no su forma de ver las cosas. Entonces, Dios me mostró que cuando Mateo agregó en la segunda parte, en Mateo, en la que acabamos de leer, perdón, yo la vuelvo a ubicar, en Mateo 7:12, terminando la segunda parte dice, de hecho, esto es la ley y los profetas. Nótese que habla de esto es la ley. Entonces, los invito a Mateo 22:40. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22:40 es el versículo que sigue a la respuesta que Jesús dio ante la pregunta que alguien le hizo sobre cuál era el mandamiento más importante. Y sabemos que Jesús le respondió de amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Y ahora, en el 40, dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Allí es donde están unidos esas respuestas, esos dos versículos, que habla de la ley y los profetas. En la primera dijo que esto es, y ahora dependen. Por esa razón, tengo la certeza que estamos hablando de el amor que recibimos de Dios para dar a los demás. Entonces, hoy revisaremos, a la luz de la palabra de Dios, un ciclo de 3 pasos para que aprendamos una de las mayores instrucciones que Dios nos ha dejado, consignado a lo largo de toda la Biblia, que es el dar. El dar es una decisión que debemos tomar junto con Dios, porque Él es el que nos provee para que nosotros demos. Entonces, somos mayordomos, debemos decidirlo con Él. No es solamente dinero, como lo hemos aprendido en nuestra iglesia y en nuestro ministerio, sino que es de lo que Dios nos da. Él nos invita a que lo recibamos adecuadamente, lo asimilemos y luego lo demos con alegría y no por obligación. Pero antes, permítame volver a leer con ustedes 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, ya vimos que debemos dar con amor. Ahora se nos dice que debemos dar con alegría. Y
Recordemos que estos son los dos primeros cascos del fruto del Espíritu Santo. Por lo que si queremos hacerlo con su sello, debemos tomar la decisión con Dios. Los tres pasos que vamos a ver, se los adelanto, es recibir, asimilar y dar. Y tendremos 3 puntos de tal manera que podemos nosotros descubrir ese orden que Dios quiere para nosotros. Sé que hemos escuchado que lo que se denomina la estrategia del boxeador, que es mejor dar que recibir. Y como muchas veces lo he expresado a ustedes, nosotros no podemos dar si no hemos recibido. Y como hijos de Dios, Él es nuestra fuente inagotable a donde nosotros debemos recurrir para abastecernos, para llenarnos, para restituir lo que hemos dado. Y de acuerdo con su palabra, en la medida que el proceso se realice bien, es decir, de acuerdo con su voluntad, y la repitamos, disfrutaremos de su prosperidad en todas nuestras áreas. Como escuchamos en 2 Corintios 9:7, que la verdad no lo hemos leído sino solamente una vez, dice al comienzo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Como en nuestro corazón está Jesús, en nuestro ser interior está Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces vale la pena que las decisiones obviamente las tomemos con Él, pero vale la pena que entendamos que necesitamos tener certeza de un corazón que está preparado para poder hacer la voluntad de Dios. Y Dios me recordaba una partecita nomás de lo que en Mateo también dijo el Señor Jesús. Eso lo encuentran ustedes en la parte final de Mateo 12:34, pero no lo vamos a leer ahora. Pero dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en otra versión dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Entonces Dios me colocó a mí, y ahora para compartirlo con ustedes, una pequeña lista que nos sirve a nosotros de índice si cómo está nuestro corazón antes de tomar esa decisión de dar para saber si lo estamos haciendo correctamente o no, pero también de pedirle a Dios que nos deje ver si algo estamos haciendo mal, se lo confesemos, nos arrepintamos y poder tener un corazón limpiado por Él. Entonces, vamos a revisar, esto lo encontré hace unas semanas antes, leyendo tal vez un devocional, de maneras en las cuales la lengua, la manera como hablamos, podemos detectar en qué estado está nuestro corazón. Y como antes de hablar pasa por nuestra mente, es importante que nosotros lo tomemos para que antes de hablar, antes de decidir, revisemos en el pensamiento, coloquemos el filtro y nosotros podamos ver que nuestro pensamiento que viene para nuestra lengua, que viene para nuestra boca, tiene alguna de estas características. Básicamente son 6. La primera, cuando el pensamiento va a querer que nosotros expresemos algo áspero, es porque tenemos enojo en nuestro corazón. En ese caso, no debemos tomar decisión todavía, hasta tanto no permitirle o no haberle confesado, arrepentido y quitar ese enojo, para que nuestras palabras en el trato con los demás, que es lo que vamos a también a revisar, es en la relación de unos con otros, no sea áspero. Otro punto, y es cuando vamos a expresar algo negativo. Eso implica que si algo negativo viene a nuestro pensamiento y queremos expresarlo,
es porque tenemos temor en nuestro corazón. Tenemos un corazón temeroso. Por consiguiente, necesitamos nosotros recordar lo que la palabra dice, para que eche fuera todo temor el amor de Dios y el amor a Dios, y por consiguiente no expresemos algo negativo. Cuando lo que vamos a decir detectamos que es jactancioso, que muestra orgullo, que muestra soberbia, es porque tenemos un corazón inseguro. Y Dios anhela que nosotros no lo hagamos de esa manera. Por consiguiente, necesitamos afirmarnos, confesarle a Dios ese orgullo, esa jactancia, y sobre todo el seguir el ejemplo del Señor Jesús como en la humildad. Si lo que vamos a expresar, si lo que estamos pensando antes de expresarlo, tiene un juicio, estamos juzgando a alguien, es porque tenemos un corazón que tiene culpabilidad, es un corazón culpable. Entonces necesitamos renunciar a juzgar a los demás. Ya lo vimos en unas prédicas anteriores, porque Dios es el que juzga, no somos nosotros. Y por último, si lo que vamos a expresar en el pensamiento, al filtrarlo, nos damos cuenta que tiene la intención de criticar a alguien o criticar a algo, es porque en nuestro corazón hay amargura. Tenemos un corazón amargo. Entonces Dios anhela que nosotros abandonemos esa amargura y más bien le demos cabida a la compasión, a la misericordia, a la bondad y perdonemos y no hagamos crítica. Con estos 6 puntos, como la parte que es como la señal en que nosotros no debemos tomar decisiones, porque es de corazón lo que vamos a decidir de dar, entonces vamos a mirar los 3 puntos que les anuncié al comienzo. El primero se llama recibir. Y Dios me colocó en mi corazón el arrancar con un estribillo o un corito para poder arrancar antes de leer el versículo. Entonces, para el primer punto, que es recibir, te pido que repitas conmigo: recibo para asimilar y luego dar. En resumen, en esto consiste, en que recibimos de Dios, lo asimilamos y luego lo damos. Tomamos la parte para nosotros, pero principalmente con la intención clara de dar a los demás. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Lo encontramos en Deuteronomio 16:17, que dice: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Dios pide que cada uno de nosotros, como sus hijos, llegue a Él sin intermediarios diferentes al Señor Jesucristo. Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha bendecido con diferentes dones, distintos talentos, distintas capacidades, diferentes habilidades, nos da sabiduría y la asimilamos en forma diferente, nos ha dado diferentes recursos, diferentes bienes, etc. Pero quiero hacer notar que primero viene su bendición antes de poder dar o de poder ofrendar. Y nuevamente, si en nuestro corazón hay enojo, si hay temor, si hay inseguridad, si hay inestabilidad, si hay culpabilidad, si hay amargura, va a tener obstáculos para recibir y para asimilar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos el proceso bajo su dirección, sin nada que nos estorbe. Toda bendición viene de Dios. Y acá lo leemos, lo acabamos de leer en este versículo.
es Dios quien nos lo ha dado en maneras múltiples, en muchas maneras, y siendo cada uno de nosotros únicos, no solamente porque tenemos huellas digitales únicas, ni porque tengamos características físicas únicas, sino que también tenemos características espirituales diferentes, emocionales y mentales. Y ahí es donde nosotros necesitamos comprender, de acuerdo con la palabra de Dios, y como les he dicho muchas veces, para mí fue una espectacular revelación, y es muy sencilla de recibir, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. Y al igual que nuestro cuerpo necesita un corazón funcionando perfectamente, entonces nosotros necesitamos participar como miembros de ese cuerpo para que todo el ser, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, sea funcionando bien. Di conmigo, el Señor es mi proveedor. Este es el resumen clarísimo del primer punto, recibir. Segundo punto, asimilar. El corito, por favor, dilo conmigo. Asimilo lo que de Dios recibo para aprender a dar. Vamos al versículo del Salmo 32, versículo 8. Súper conocido, súper estudiado, pero hoy quiero que lo revisemos a la luz de este proceso de recibir, de asimilar. Versículo 8 del Salmo 32 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, Dios quiere que nosotros, número uno, entendamos que Él es el Señor, que nosotros somos mayordomos, que Él habla y nos habla a través de la palabra de Dios y es el Espíritu Santo, como veíamos antes, el que nos revela la verdad para nuestra vida. Cuando cada uno de nosotros recibe la bendición de Dios como hijos que somos de Él, debemos entender que no es para que nos engordemos, para que no es que saquemos pecho diciendo, y yo sé que tengo la bendición de Dios. No, Él no quiere que nosotros acumulemos, sino al contrario, Él quiere que procesemos esa bendición, que la asimilemos, de tal manera que Él nos da los recursos y nos da la instrucción, lo acabamos de leer. Él nos da la instrucción para poder usar esos recursos. Él nos da la sabiduría para poder aplicarlo. Y una vez se haya obtenido el fruto, porque hemos recorrido el camino que nos ha mostrado, la forma como Él sabe que debemos asimilarlo, y obtengamos ese fruto, el fruto que Él espera, y que está de acuerdo con sus propósitos para nuestra vida, entonces estamos listos para que en gratitud a Dios, y por el amor que nosotros le profesamos a Él, podamos darle la porción que Él nos ha solicitado. El dar debe hacerse con amor y por amor, y por gratitud y con gratitud a Dios y a las personas. No debemos dar debemos dar sin obligación. No porque nos forzaron, no porque quiero hacerlo para recibir algo, no. Lo hago porque Dios me lo ha revelado, Dios me lo ha planteado y me da para que yo sea canal de Él. Nuevamente, no es solamente dinero, puede ser compañía, llamada, palabras de ánimo, etc. Y también lo hacemos en plena libertad. La palabra de Dios dice que vamos a hacerlo con generosidad. Y debe nacer de un corazón lleno de amor y agradecido por lo que hemos recibido. No hacerlo porque Jorge me lo dijo, porque alguien me lo dijo. No, es porque Dios me lo dijo a mí.
Y también debemos dar de lo que hemos asimilado, de aquello que Dios ha sembrado en nosotros. Y después de haberlo procesado, estamos listos para compartir con los demás, ofrendar de ese fruto, el fruto de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestras manos, de lo que Dios a nosotros nos ha permitido generar con base en lo que Él nos da. Entonces, hemos recibido. Segundo paso, hemos asimilado. Para ratificarlo, por favor, di conmigo. Para poder dar, debo su bendición asimilar y por su camino andar. Y el tercer paso es dar. Repite conmigo, doy de lo que Dios he recibido y he asimilado, pues Dios me ha instruido. Los invito a Mateo 5, versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Al dar o al ofrendar, debemos considerar el destino que Dios suele colocar en nuestros corazones de varias maneras. Y en este caso, en el versículo encontramos dos puntos para tomar en cuenta. El primero dice, al que te pida, dale. Al que se me acerca a pedirme, al que tiene la confianza de hablarme para manifestar su pedido. Dios le colocó en su corazón el valor, el ánimo, la fuerza para manifestarme su necesidad. Y si Dios me lo confirma y poseo el recurso, dinero, palabra, tiempo, consejo, el objeto, el abrazo de ánimo, la capacidad, la habilidad, etcétera, entre muchas otras cosas, debo entregarle u obsequiarle parte de ese recurso, sin pretender, y aquí es muy importante, sustituir a Dios ni evitar el trato que Dios tiene para esa persona. Por esa razón es bien importante que lo hagamos, tomemos la decisión en oración, que lo hagamos con Dios, porque no podemos tomar el rol de Dios. Dios seguramente nos lo confirmará o nos mostrará y nos dará palabra de ciencia en algunos casos para decir no o para decir sí. El segundo punto, también lo expresaba este versículo que acabamos de leer, y dice, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que se me acerca a pedirme prestado, nuevamente, al que tiene la confianza de hablarme para manifestar su pedido de préstamo, porque Dios le ha colocado en su corazón el valor, el ánimo, la fortaleza, las palabras y su necesidad para pedirme prestado. No debo rechazarlo, ni esquivarlo, ni menospreciarlo, ni negarme, ni desestimarlo. Pues si Dios me lo confirma, y nuevamente aquí es bien importante esa certeza. ¿Y cómo lo confirma Dios? Ya lo vimos en Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré. ¿Cómo nos instruye? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos habla? Con la palabra de Dios. Porque ya ha inquietado nuestro corazón y ahora lo confirma por qué razón nos ha inquietado. Y si poseemos ese recurso, lo que hemos hablado anteriormente, debo dárselo en préstamo o también tomar la decisión de obsequiarle parte de ese recurso sin querer sustituir a Dios ni evitar el trato que Dios tiene para esa persona. Aquí también a nosotros los doraditos es importante, nuevamente insisto, en conversar con Dios, en tomar la decisión con Dios, porque muchos se aprovechan entonces de que somos buena gente, que no conocemos muchas cosas y nos pueden entonces echar cuentos chinos.
Entonces, para eso tenemos que tener la sabiduría de Dios. Entonces, los invito para que ese dar sea siempre decisión tomada con Dios. Recibimos de Dios, lo asimilamos y con Dios tomamos la decisión de dar. Vamos un momento a Mateo 6, del 3 al 4. Mateo 6, del 3 al 4 dice: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. De aquí quiero extractar algo muy importante, y es que el dar no debe alimentar nuestro orgullo. Cuando yo doy, no debo hacerlo para alimentar mi orgullo, pues yo debo tener presente que Dios es el dueño de todo y que yo solamente soy un mayordomo. Di conmigo, por favor: el dar a mi orgullo no debe abonar. Y para terminar, quiero invitarlos nuevamente, ahora sí, a 2 Corintios 9, 7, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Les quiero recordar los 6 punticos con respecto al corazón. No debemos dar o decidir dar o no dar si estamos enojados, si estamos temerosos, si estamos inseguros, si estamos inestables, si estamos siendo, si tenemos culpabilidad o si tenemos un corazón amargo. Y nuevamente, solamente debemos dar cuando Dios nos lo confirme. Entonces, Dios, a través de este versículo que acabamos de leer, nos recuerda que la comunión, que la intimidad con Él es en forma individual, uno a uno como parte de un grupo. Dios nos insiste en que no tiene nietos, sino que son hijos, y que anhela que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, lo escuchemos y tomemos la decisión de amarlo y de obedecerlo. Debemos dar, proveer, suplir en función de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y debemos dar de acuerdo con lo que Dios, en respuesta a nuestra oración y al conocimiento revelado de su palabra, el Espíritu Santo coloca en el corazón de cada uno de nosotros. Pero en este versículo encontramos 2 puntos claves que nos indican qué actitud no debe haber en nosotros al momento de dar. El primero es no dar con tristeza. Es decir, que debemos dar con alegría, no con pesar ni con arrepentimiento ni lamento. Dios nos invita a que demos con alegría para ser dadores alegres, sabiendo que estamos ejerciendo la mayordomía fiel en forma diligente y con la alegría del deber cumplido y de haberle obedecido a Él. Le obedecemos lo que Él, en oración, a través de la palabra y la revelación, nos da la respuesta. Y otra manera en la cual no debemos hacerlo es no hacerlo por obligación o con interés de que nos devuelvan algo. No debemos dar si lo que nosotros estamos pensando es en que es una transacción de trueque. No. Ni tampoco pretendiendo comprarle a Dios su bendición ni por obligación. No debemos entonces hacerlo porque necesitemos algo a cambio. Yo hago esto siempre y cuando tú me des esto. O yo te hago esto para que tú me des esto. No, no es un trueque. Entonces nosotros necesitamos tener en cuenta esos 2 puntos. Entonces, por favor, di conmigo: ni tristeza ni necesidad al dar debe acompañar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos mantener una buena relación con Él para aprender y saber recibir de Él
y con su ayuda, con su dirección, con su instrucción, asimilar sus bendiciones, por lo que sabemos que todo lo que viene de Dios es una bendición, y poner al servicio de los demás todo lo que Dios nos ha suplido, darlo como ofrenda para aprender a dar con alegría, para honrar y glorificar a Dios. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este tiempo en el cual tú nos has recordado, Dios, que tú eres nuestra fuente inagotable, Señor Santo. Sobre todo, el poder nosotros, siendo hijos tuyos, el permitirte que tú sigas siendo la obra transformadora en nosotros, Señor, que prepare, Señor, todo nuestro ser, Señor Santo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro espíritu renovando cada día, Señor, cuando meditamos en tu palabra, para tener esa comunión íntima y personal contigo, Señor. Aprender a recibir lo que tú nos das, para que de esa manera, Señor, lo asimilemos y comprendamos que somos canales tuyos, Señor Santo, tanto para los creyentes como para los no creyentes, para los que son parte actual de tu cuerpo, parte actual de tu iglesia, como también aquellos que tú quieres que ellos reciban para poder llegar, Señor, a tus pies. Somos tus instrumentos, Señor Santo. Somos parte del plan tuyo de salvación para algunas otras personas, como nosotros somos producto del plan de salvación a través de las personas que oraron por nosotros, Señor. Gracias, Señor Santo, y ayúdanos, Señor, a tener ese detector, ese filtro, Señor Santo, para que nuestra acción, nuestras palabras, Señor, no sean ásperas, ni negativas, ni jactanciosas, ni críticas, ni juzgadoras, Señor Santo, porque sabemos que tú, Señor, estás haciendo la obra en nosotros, Señor, y cuando te lo confesamos, nos arrepintamos, tú quitas de nosotros, Señor, toda raíz de enojo, toda raíz de amargura, todo temor, toda inseguridad, toda culpabilidad y toda inestabilidad. Gracias, Dios, te amamos. Amén y amén. Y ahora quiero invitar a aquellas personas que nos están viendo en este momento y que no tienen a Jesús en su corazón, para que, de acuerdo con la palabra de Dios, pronuncies creyendo en tu corazón y confesando con tu boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida en la cruz por mí y por ti. Entonces te invito para que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen, y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mi pecado. También sé que en la cruz tú me compraste con tu sangre y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso ahora yo te confieso y me arrepiento de todos mis pecados y de todo el daño que haya causado. Y también decido perdonar a todos aquellos que me han causado, y pido perdón a todos aquellos a los que yo he causado daño. A partir de ahora, yo te pido que me enseñes a recibir todo aquello que tienes para mí, que me permitas descubrir los dones y talentos que me has dado, los pueda asimilar bajo tu instrucción y de esa manera darlo a los demás. Ahora soy miembro de tu familia, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tú eres mi pastor, yo soy tu oveja. Tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, que quiero ser hallado como siervo fiel delante de ti. Gracias, Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te invito para que entres a la página de nuestra iglesia
que aparece allí en pantalla, www.casarroca.org/cali/ busques el link de Soy Nuevo y allí nos dejas tus datos para llamarte. Gracias. Y a todos ustedes, una vez más, gracias, gracias, gracias. Si tienen la oportunidad de darle like, la manito así, púlsela allí en el computador o en tu dispositivo, para que muchos más puedan llegar a escuchar esta palabra. Y comparte este link con tus amigos, con tu familia. Y nos vemos en 8 días. Recuerda, Dios te ama y nosotros también. Nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga.